señorita, ¿qué piensa hacer para salir adelante después de esta pandemia? No, pues ahorita como está la situación, Doctor, buenas noches. Una pregunta. A ver, buenas noches. ¿Qué ibas a apuntar, Dani? Disculpe, el examen de mañana es de introducción a la fisioterapia y fisioterapia 1, ¿no? No, solamente una materia. Fíjate que está en el calendario. No me acuerdo ahorita yo qué materia, pero no es en sí un examen escrito, por si acaso van a ir, les voy a mostrar algo, les voy a hacer explicar alguna cosa. Bueno, dependiendo de la materia, ¿no? Van a hacer algún procedimiento y os voy a ir calificando según eso. ¿Ya? A ver, en el calendario académico, fíjate y dice, ya, a ver, de todas maneras, la primera que hemos llevado en creo que es introducción a la fisioterapia. Sí, introducción a la fisioterapia. ¿Ya? Entonces, para eso, ustedes tienen una repasadita a todo lo que está aquí mismo en Classroom, en lo que es introducción a la fisioterapia. ¿Ya? Allá vamos. Yo mañana les voy a explicar, no se preocupen. Ustedes simplemente vayan mañana con disponibilidad de aprender, ¿no? Porque no solamente van a ir a exámenes, les voy a ir mostrando cosas y vamos a ir también complementando lo que pudiese haber faltado en cada materia. Ya vamos a ir, voy a verificar las materias y voy viendo si falta algún contenido, etcétera, y vamos a ir complementando. ¿Ya? Bien. Ayer habíamos visto hasta dolor lumbar, creo, ¿no? Sí, hasta dolor lumbar. Bien. Nos quedamos a medias todo con esto. Bien. En cuanto al dolor lumbar, es una de las patologías más frecuentes que ustedes van a ver, la famosa lumbalgia. Puede tener muchas causas, traumas, golpes, malas posturas, lesiones endógenas como lo que es las hernias de disco, osteofitos, desvíos vertebrales, etcétera. Ya, o sea, la causa del dolor lumbar pueden ser varias cosas, incluso, como decía hace rato, la postura, ¿no? Entonces, lo primero que hay que analizar en un paciente con dolor lumbar es justamente eso, la postura que el paciente tiene en las tres posiciones biomecánicas que hemos visto, ¿se acuerdan? Tienen que analizar cómo duerme el paciente, cómo se sienta, cómo camina, porque una de estas tres puede ser la causa del dolor lumbar. Lo más común, la forma en la que duerme, y eso incluye el análisis del colchón,
que es de repente un colchón muy duro o muy blando y mantiene la curva torcida en esa zona principalmente, y eso suele generar dolor. Ya se van a dar cuenta más que todo en este caso cuando el paciente les dice que duerme preferentemente de lado, y justamente el lado que le duele es el lado que queda hacia arriba. Ya podemos leer que si se apoya a la izquierda, lo que le va a doler es el lado derecho. ¿Ya? Eso es porque ahí se pinza la columna y eso suele generar dolores, ¿no? Entonces lo primero que analizan es la posición. Ya, después ya habría que buscar si hay contracturas u otro tipo de patologías. Ya, en este tipo de pacientes, entonces, primero determinen eso y si es necesario, enséñenle que tiene que cambiar de colchón o también la posición que de repente use en su trabajo. ¿Ya? Y vamos a usar diferentes técnicas para aliviar el dolor. En este caso funcionan bien las termoterapias. Como están viendo, compresas húmedas, como hemos visto, podemos hacer también rayos infrarrojos u otro tipo de técnicas de calor, como las que hemos visto anteriormente. Ya aquí va a funcionar muy bien una masoterapia aplicada directamente a la zona muscular afectada y hacer ejercicios terapéuticos, y en este caso se recomiendan los ejercicios de William, ya para ayudar a relajar la musculatura y al mismo tiempo fortalecer la parte muscular. Ya, eso debe ir acompañado de un tratamiento con analgésicos, relajantes musculares si es necesario. En algunos casos de repente va a usar algún tipo de corticoterapia. Ya, si el paciente está acudiendo directo a ustedes primero hacen su trabajo y lo derivan a que un médico lo medique, ¿ya? Y obviamente que vuelva a hacer con ustedes el resto del tratamiento, porque algo que también hay que decir al paciente es que de nada sirve que el médico lo medique si va a volver a lo mismo. Un medicamento le va a durar una semana de repente, pero si él no sigue trabajando la parte muscular, si sigue con la misma postura, etcétera, va a volver el dolor. Entonces, tiene que volver donde ustedes para hacer el trabajo. Ahora, puede ser también el médico los haya derivado a ustedes y en ese caso ya va a llegar medicado. Y lo único que tienen que hacer en ese caso es comunicar al médico cómo está evolucionando el tratamiento, ¿no? Si está mejorando o no está mejorando, ya, porque en algunos casos incluso se llega a hacer infiltración, vamos a tener que inyectar directamente en la zona algún corticoide y además la parte del diagnóstico en sí, ¿no? Lo que hay que hacer a veces, en este caso, tomografías o resonancias magnéticas para ubicar la causa del dolor cuando no se la consigue identificar. Bien, luego tenemos las contracturas, que es cuando un músculo se contrae intensamente por dolor. La mayoría de las veces se suele deber a, como comúnmente decimos nosotros, malos movimientos, ya cuando esforzamos mucho un músculo a un trabajo. Eso se puede deber a cargar algo muy pesado. ¿Se me fue el audio? ¿Ya volvió? Bien. Entonces, como decía, se puede ver haber esforzado un músculo, ya sea cargar algo muy pesado o a veces un movimiento que lo hemos tenido que tesar mucho. Ya, entonces eso lastima las fibras que genera la contracción. Ya. Estas contracciones, si no se tratan, pueden generar un proceso de fibrosis que lo va a volver crónico. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tratar las contracturas. Si no, el paciente todo el tiempo va a tener el mismo problema a futuro. Ya, para eso, primero vamos a usar técnicas de termoterapia, calor cualquiera, infrarrojos, ultrasonido,
o simplemente compresas calientes, ¿no? La cosa es que sea algo calor para que favorezca el movimiento líquido. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado? ¿Ya? Y eso también va a generar relajación muscular y al mismo tiempo suele actuar de forma que produce analgesia. ¿Ya? Ahora, el más recomendable de estas técnicas es el ultrasonido pulsátil. ¿Ya? El ultrasonido en este caso va a generar calor, ¿se acuerdan? Pero también va a ayudar a que las células que están pegándose por fibrosis, lo que les decía hace ratito, ese tejido fibrótico se vaya rompiendo. Entonces va a favorecer esa separación, evitando que esta patología se vuelva crónica. Entonces, el ideal para este tipo de problemas es el ultrasonido. Calor puede ser directo, como están viendo. Y si usa ultrasonido, ya no necesitan, pues, otra forma de termoterapia, porque se acuerda, el ultrasonido también genera calor. Entonces, no necesitan usar otra técnica. Pudiesen tal vez usar ultrasonido ustedes y enseñarle al paciente que en casa use compresas calientes. Bien, luego tenemos el síndrome del latigazo. Esta es una patología muy frecuente en pacientes que se han accidentado, ya principalmente en alta velocidad, en movilidades o en moto, más que todo cuando la movilidad frena de golpe, ya hay un sacudón que hace que la cabeza se mueva de esta manera. Ya, como no hay un daño orgánico intenso, ya, entonces el paciente en ese momento no siente dolor, ¿no? Y generalmente el dolor va a empezar a aparecer entre 48 horas hasta incluso una semana después del accidente, ¿ya? Estos tipos de pacientes, incluso cuando lo valoramos en la emergencia, le pedimos radiografías, tomografías, todo nos da normal, ya todo sale normal, pero después de unos días empieza a quejarse de que tiene dolor de cuello, le cuesta mover el cuello hacia un lado y en algunos casos incluso a unos pacientes pueden sentir mareos cada vez que giran la cabeza de un lado al otro lado. Ya, eso se debe a que al hacer ese movimiento ya se estiró la médula, los vasos sanguíneos, los ligamentos de toda la columna. Ya como las primeras horas estamos dependiendo de la adrenalina que bloquea el dolor, entonces al paciente no le duele en ese momento. Y conforme va inflamándose, dependiendo de la cantidad de tejidos lesionados, ya, y conforme el paciente también va realizando su actividad, va generando más inflamación y por eso va a ir apareciendo varias horas después. Es muy frecuente, ¿ya? Y como respuesta a ese dolor, el músculo de la zona cervical, lo que es el trapecio principalmente y otros músculos, los escalenos, otros, se empiezan a contracturar por la respuesta inflamatoria y aquí entramos en un círculo vicioso, ¿ya? El paciente se contractura más y eso genera más dolor, más contractura, más dolor, más contractura, lo cual hace que este problema sea bastante incapacitante en algunos pacientes. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo sería el tratamiento. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer, no sé bien, es relajar el músculo que está contracturado. Entonces, para eso vamos a empezar medicación con drogas relajantes. Vamos a usar relajantes musculares. Cualquiera de los que hay en el comercio, ya, podemos usar, por ejemplo, el metocarbamol u otro, hay varios, ya, combinado, ¿no?, con analgésico. También podemos darle aparte analgésico, ya. Vamos a usar un analgésico de preferencia, un analgésico que al mismo tiempo tenga potencia desinflamante, y eso lo convierte al diclofenaco en el mejor. Vienen combinaciones, ya, por ejemplo, el Flogenes Relax, Clofenax Relax,
también así, ¿no? Entonces vienen diclofenaco con un relajante muscular. Ya, entonces uno de esos podemos darle en horario, ya, para reducir la contractura muscular. Ya. Eso, como les dije hace rato, también lo pueden coordinar con el médico. Ya, en fisioterapia lo que van a hacer es tratamiento dirigido a la analgesia, relajamiento muscular. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que ese cuello tiene que hacer movilizaciones controladas, pero tengan en cuenta lo que les decía rato, que las contracciones se están generando porque en ese momento el músculo está moviéndose. No sé aún esa pasó, imagínense, sueltan el tobillo, o sea, han torcido el tobillo, perdón, ¿ya? Y era leve la torcedura. Estaba doliéndoles un poquito, pero no había problema. Pero como al día siguiente caminaron mucho más, no sé qué, empeoró la inflamación y el dolor. Es lo que está pasando acá. Entonces, mientras el paciente no esté en terapia, debe usar collarín cervical para ayudar a mantener al cuello estable y que no esté trabajando mucho. Ya, simplemente un collarín que puede ser de tela con relleno de algodón, no necesariamente tiene que ser un collarín rígido, sino un semirrígido. ¿Ya? Y cuando ya está en terapia con ustedes, pueden hacer cualquier técnica que genere calor, ¿no? Calor puede ser directo a un ultrasonido. Aquí es adecuado los TENS, ya los TENS que van a ayudar con la analgesia, masoterapia encaminada a las zonas del músculo, bueno, estos músculos que hemos hablado acá, aquí están, ¿no? Trapecios, romboides, etcétera. Bien, ahora en cuanto a lo que es la sinoterapia, lo que es el movimiento, el ejercicio terapéutico en este caso, ya hay que hacerle movimientos de terapia primero pasiva. Ya hay que recomendar al paciente que él procure mover lo menos posible el cuello, al menos durante la primera semana. Ya, y durante esos días, en cada sesión, va a haber movimientos pasivos. Ustedes van a hacer movimientos. Lo que vimos en las anteriores clases, el movimiento simplemente es de flexión, extensión, lateralización de un lado, del otro lado, y rotaciones, ¿no? Derecha e izquierda. Nada más, ¿ya? Luego, después de la siguiente semana, cuando ya el dolor ha reducido, podemos empezar a hacer trabajo de ejercicio activo, ¿ya? A tolerancia. Generalmente, si nosotros hacemos esto y lo asociamos al otro, el paciente está mejorando en unas 3 semanas, ¿ya? Si no hacemos eso, el paciente puede estar semanas a meses con el dolor incluso. Yo tenía un paciente que vino después de 7 meses de estar con eso sufriendo, ya que lo habían despachado diciéndole que no tenía nada, lo cual probablemente es cierto. La tomografía de fría todo salió normal, pero el paciente tampoco volvió al mismo lugar para que lo valoren, sino que andaba de un lado a otro y en todo lado le daban solamente analgesia. Ya, y no hicieron lo que es la inmovilización, lo que estamos viendo ahorita, el tratamiento fisioterapéutico. Ya, ese me costó recuperarlo en unas casi 5 semanas de tratamiento para que esté mejor. Bien, luego tenemos la espondilosis. Ya, la palabra, cuando vean que diga espondilo o algo así, significa rigidez, algún tejido que está endurando, ¿ya? En este caso, la espondilosis se suele deber a diferentes patologías que van volviendo rígido las articulaciones vertebrales. Ya pueden afectar tanto los ligamentos que se encuentran en las vértebras, como también los discos intervertebrales, o los mismos tejidos que están alrededor de la columna vertebral, haciendo que la columna vertebral se vaya volviendo cada vez más rígida. Ya, eso va a hacer que los movimientos mismos vayan siendo más anómalos y puede generar desgaste de algunas partes de las vértebras de forma irregular. Eso hace que a veces el hueso crezca hacia los lados, produciendo lo que se le llaman los famosos osteolitos,
que son más conocidos como pico del oro, ya que es cuando el hueso como que se forma hacia un lado, ¿ya? Bien, suele ser bastante doloroso e incapacitante, ¿ya? Bien, el tratamiento de fisioterapia es un poquito más, podemos decir, intenso, porque muchos de estos casos son difíciles de tratar, incluso algunos pueden llegar a ser quirúrgicos porque hay que entrar y sacar ese osteofito, que es decir, ese hueso que se ha crecido de forma anómala. Ya, bien, las técnicas que podemos aplicar son muy diversas, todas van a ir dirigidas a lo que es el proceso antiinflamatorio, relajante y analgésico. Ya, también hay que tener en cuenta que hay que hacer una reeducación, hay que ver cómo es el movimiento que hace el paciente, porque no se olvide que les digo que va de cierto grado de rigidez, lo cual hace que el paciente ya se haya acostumbrado a hacer ciertos tipos de movimientos, ¿ya? Y la misma limitación hace que él ya no mueva como movía antes y sus músculos se han ido debilitando. Entonces tenemos que trabajar también, hacer una reeducación del movimiento, ver los grados de deficiencia que tiene hacia cada tipo de movimiento y trabajar en estos, procurando recuperar su arco de movilización, ¿ya? Y fortalecer la musculatura que se está atrofiando, ¿ya? Entonces, podemos usar infrarrojos, como ven, para la parte analgésica y relajante, electroterapia, ahí vamos a usar los famosos TENS para la parte analgésica, ¿ya? Bien, podemos usar el Burch, que va a ayudar bastante a lo que es la recuperación también de la masa muscular. Ultrasonidos, que en este caso no solamente calentarán, sino también ayudarán a separar las fibras que se están adheriendo. Acuérdense que les he dicho que eso va a generarse tejidos fibrosos o rígidos. Cualquier tipo de termoterapia nos va a servir. Hidroterapias para la parte relajante. Ya se pueden hacer incluso técnicas de usar termoterapia e hidroterapia, ¿no? Combinadas. Masajes directamente sobre lo que es la masa muscular, ya, y en este caso hay que trabajar también a nivel un poquito más profundo, procurando llegar a la misma columna vertebral. Para eso tenemos que hacer presiones directas sobre lo que es la columna, ¿ya? Hay que tener cuidado si en personas de la tercera edad, porque sus huesitos a veces son frágiles, podemos lastimarlos, ¿no? Entonces, presionar lo suficiente sin generar mucha tensión y dolor, ¿ya? Masajes transversales, como están viendo, para ayudar a separar las fibras. Solamente si van a trabajar en la parte posterior del cuello. No se olviden que en la parte anterior no pueden trabajar, ¿ya? Bien, movilizaciones. Igual que en el anterior caso, empezamos con la parte pasiva, ¿ya? Procurando forzar a alcanzar el arco, ¿no? Pongámosle, si él solamente puede girar hasta acá, para de hacer esa lateralización, él tiene que hacer todo esto, ¿ya? Pero él apenas puede hacer ahí. Entonces vamos a forzar un poquito. No hay que forzar de golpe, sino, como les decía anteriormente, ir extendiendo de a poco a tolerancia. Entonces, eso de forma pasiva, hasta que consigamos que complete el arco. Ya, no se olviden que no hay que ser muy brutos con cuello. Ya, y luego empezamos a hacer ya movilización activa. El paciente ya tiene que poder hacer los movimientos de forma completa, en todas las direcciones, en todos los movimientos. Ya, para evaluar eso, tenemos que al paciente ponerlo a mirar algo. Generalmente usar un dedo y hacer que mire el dedo no con los ojos, sino con la cabeza. ¿Ya? Entonces que él vaya moviendo y ustedes con eso van a ir haciéndole hacer todos los movimientos que hace la columna cervical. ¿Ya? Bien, en ese caso, no se olviden, ¿no? La flexión, la extensión, etcétera. Ya, todos los movimientos que hemos visto que se hacen en cuello. ¿Ya? Luego tenemos que hacer que repite el mismo movimiento, ya, con los ojos cerrados.
Ya, aquí es bueno que lo hagamos primero con un ojo cerrado y el otro abierto, ya, y luego cambiamos. Eso para ver si los ojos de repente no están haciendo un buen seguimiento, ¿ya? Y luego con los ojos cerrados, ¿ya? Bien, también podemos hacer, fíjense, hacer que siga algún dibujo en la pared, ¿ya? O hacerle movimientos que ya no sean siguiendo los movimientos del cuello, o sea, ya no flexión, extensión, sino un gráfico para que veamos que el movimiento ya es más libre y no tiene alguna limitación. Además, eso le va a permitir trabajar mejor en lo que es cada articulación, ¿ya? Bien. Hay que fortalecer la parte muscular, ¿ya? Para esto vamos a hacer trabajo de resistencia, los mismos movimientos, pero para resistencia vamos a usar nuestra propia mano, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que flexione y nosotros lo vamos frenando de a poco, ¿ya? Y en casos más graves van a necesitar tracción, ¿ya? Significa traccionar la columna. Ya para esto se van a usar mecanismos que requieren ya la asistencia de un neurocirujano. Ya no es hacerlo solo. Ya eso tiene que hacerlo el neurocirujano, ya, porque él va a ir evaluando la parte de la columna. Ya. Bien, entonces, esas serían las partes de patologías musculares. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la parte muscular? Bueno, vamos a ver ahora las enfermedades. Bueno, cuando hablamos de enfermedades, son muchísimas enfermedades sobre las que ustedes pueden aplicar diferentes técnicas. Les voy a poner aquí las más frecuentes, ¿ya? Y ya cuando nos toque esta materia en la práctica, vamos a ir hablando de otras más, de que son menos frecuentes. Yo le he puesto aquí solamente las más frecuentes que pueden ustedes ver en su diario vivir. Ya, primero tenemos las tortícolis. Ya, en este caso, no nos referimos a las tortícolis que ustedes han visto una vez que alguien se torció el cuello por el frío y le duele 1 o 2 días, no, sino las de tipo congénito. Ya, hay niños que nacen y conforme van creciendo, sucede que el músculo esternocleidomastoideo se va encogiendo o no crece. Y como el resto del cuerpo sigue creciendo, entonces este músculo va a empezar a jalar haciendo que el paciente se quede así. ¿Ya? Entonces no se ha visto alguna vez una persona que todo el tiempo está así. Su cabeza es porque le dio esto. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? No se conoce muy bien. Se cree que es un defecto del desarrollo de este músculo. Puede verse debido a varios problemas durante el desarrollo fetal, pero bueno. La cosa es que el paciente claramente se nota que el músculo está contracturado o acortado y eso no permite que él pueda tener su cabeza en una posición. Al principio se lo va a reconocer cuando vemos que el niño no puede girar a un lado. Ya, póngale, se lo ve normal, no se lo ve todavía torcido, se lo ve normal, pero si yo quiero que mire, póngale allá, entonces él no puede mirar para allá porque el músculo, como ya está contracturado, no le deja. Le dicen que mire al otro lado y él puede ver sin ningún problema. Al otro lado, mira así con sus ojos como queriendo mirar o fuerza con su cuerpo, pero vemos que el cuello no lo puede girar. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer de tratamiento? Estos son los casos que ustedes van a manejar a veces por años. Así encontrar un paciente de estos son pacientitos que ustedes lo van a ver por mucho tiempo. ¿Ya? Bien. En primer lugar, hay que evitar la contractura del músculo. ¿Ya? Para eso, para evitar esa contractura del músculo, hay que hacer que el paciente no fuerce el movimiento hacia ese lado. Póngale
que la contractura es de este músculo, entonces él tiene que evitar hacer este movimiento, ¿ya? Porque eso le refuerza al músculo. Más bien tiene que hacer el otro movimiento para estirarlo el músculo. Ya, vamos a hacer estiramientos pasivos. Ya para eso ustedes ponen su mano y van, pongámosle que es este lado. Ya, entonces vamos a empujar hacia el lado contrario. ¿Ya? Este es el músculo, entonces tenemos que estirarlo así. ¿Ya? A tolerancia también, pero forzándolo un poquito. ¿Ya? Vamos a hacer que él mismo aprenda a corregir sus movimientos. Entonces tenemos que mirarlo como él mueve y tenemos que decirle que él mueva los movimientos que sabemos. Tiene que hacer su flexión, su extensión, lateralización de un lado al otro y rotaciones. Y cuando esté haciendo eso vamos a ver el déficit y tenemos que enseñarle que él fuerce a que el movimiento sea normal. Por ejemplo, si está haciendo la flexión, puede que al hacer la flexión, como es este lado, puede que al hacer la flexión haga esto. Entonces tenemos que forzarlo a que él no haga eso, sino que haga eso. Podemos al principio ayudarle poniéndole la manita a un lado para que él haga el movimiento completo, ¿no? Y él de a poco ir controlando ese movimiento, ¿ya? Bien, cuando es más pequeñito, de repente cuando lo carga la madre, le va al pecho, esto es importante, ¿ya? Hay que evitar que el niño mantenga la cabeza girada hacia el lado anómalo. Entonces, pongámosle que el niño tiene el lado derecho, ¿ya? Y va a quedar así, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que esto el paciente, pero el niño tenga, a ver, es que la pantalla me ve al revés, ¿no? Entonces, el niño que no quede así, porque si esto está contracturado, al dejarlo que la cabecita cuelgue de un lado, le estamos favoreciendo. Entonces, tenemos que tenerlo del otro lado, para que la cabecita más bien cuelgue, estirando el lado afectado. ¿Ya? Eso hay que enseñar a la madre que cuando lo esté cargando, la posición en la que tenga el niño lo fuerce a que el músculo se estire, ¿ya? Y que no se quede más bien en el lado que se contractura. Cuando se duerme, ya también hay que hacer lo mismo, hay que vigilarlo cuando está durmiendo y hay que ver qué posición. ¿Ya? Si el niño, por ejemplo, tiene este lado, ¿no? Entonces la contractura será acá, él no puede dormirse del lado de este lado, hacia abajo, porque el cuello va a facilitar. Entonces tiene que dormirse el otro lado para que la cabecita se estire al otro lado. ¿Ya? Entonces hay que forzarlo a que las posiciones que va tomando estire la parte muscular. Ya, si se detecta temprano desde que es pequeñito, ya, solamente con estos trabajos de forzar el movimiento, estirarlo, evitar las malas posiciones, se puede hacer que el músculo se desarrolle normalmente, en algunos casos. En algunos que son rebeldes al tratamiento o que no hizo el tratamiento de forma adecuada, ya va a llegar una edad, que generalmente es cuando ya terminó de crecer, porque antes de eso no se puede, ya donde vamos a tener que operarlo. Lo que vamos a tener que hacer es cortar el tendón del músculo y elongarlo. Lo vamos a estirar, ¿ya? Entonces, eso para que pueda ya realizar los movimientos. Y en ese caso, posterior a la cirugía, vamos a tener que también intervenir en fisioterapia, ¿ya? Para eso, hay que hacer que el niño, como están viendo, esté acostado sin almohada, ¿ya? Y le vamos a poner bolsas de arena, bueno, o que tenga algo pesadito para que no lo pueda mover, ¿ya? Realmente en el hospital usamos bolsitas de arena recubiertas para que poner a los lados y que el niño no pueda moverse a un lado y por lo tanto no tiene que ser almohada porque él no va a poder, pero la almohada lo va a empujar fácilmente, así que tiene que ser algo pesadito. Ya se puede usar órtesis, ya vamos a usar algún inmovilizador con alguna férula que suele venir aquí una chaquetita con un collarín y un casquito, así, ya, para que por atrás viene el inmovilizador para que él mantenga esa posición
todo el tiempo, ¿ya? Generalmente este aparatito de órtesis lo tiene que usar por lo menos por un año, ¿ya? Solamente se lo quita para dormir o para bañarse, ¿no? Después debe procurar mantenerlo todo el tiempo. Cuando va a las sesiones, debemos hacerle estiramientos pasivos y también hacerle hacer un trabajo activo, ¿ya? Es importante que este tipo de paciente, fíjense, sea intervenido por fisioterapia 36 horas para la cirugía, ¿ya? O sea, no hay que, como otros casos, esperar varias semanas, ¿no? En este caso, rápidamente después de la cirugía, se tiene que empezar a trabajar con esta musculatura, ¿ya? Bien, como estamos hablando de un postquirúrgico inmediato, el trabajo pasivo debe ser muy suave, porque ustedes son muy brutos, pueden romper la costura, ¿no? Los puntos que hemos hecho al tendón, ¿ya? Y vamos a tener que operar de nuevo. Entonces tienen que ser delicados, ¿ya? La tolerancia, el trabajo suavito de un lado al otro lado. Y de repente aumentando el ángulo de torsión de 3 a 5 grados cada vez. Nada más, ¿ya? Bien. La escoliosis es cuando hay un desvío hacia un lado de la columna. Puede afectar cualquier parte de la columna, pero más frecuente en la columna dorsal, ¿ya? Al principio los pacientes no es muy notorio. O sea, puede haber pacientes que tengan escoliosis y no se les note, ¿ya? Conforme ha pasado el tiempo. Porque, antes como olvidé, la causa de la escoliosis también suele ser un defecto de nacimiento, ¿ya? La columna no se desarrolla normalmente de un lado y por lo tanto tiende a desviarse, igual como lo que hablamos al ratito, ¿ya? Entonces, se van a ir notando cada vez más conforme el niño va creciendo. A veces hay niños que parece todo bien y recién cuando están entrando a la adolescencia, cuando llega el estiramiento que decimos, ahí de pronto se empieza a notar la escoliosis, ¿ya? En algunos va a ser bien notorio de entrada. En ese caso, a veces los niños se suelen quejar de bastante dolor en estas zonas, por eso es importante evaluar en todo niño que se está quejando de dolor de espalda, ¿ya? Cuando lo vemos de espalda, vamos a ver que hay un desnivel de las curvaturas pélvicas escapulares. Eso significa, póngale, este es un hombro y este es el otro hombro. Normalmente ya están a la misma altura. En este tipo de pacientes vamos a ver que un hombro está ligeramente más encima que el otro. Y cuando vemos la pelvis, también lo mismo. La pelvis que debe estar así, póngale, cuando la vemos está ligeramente inclinada. ¿Ya? Eso se le puede observar con el paciente cuando vemos de espalda, ¿ya? A veces es bien discreto y en algunos es más notorio, ¿ya? La otra obviamente es que se vea bien claramente la desviación, ¿no? Ya lo vemos clarito cómo está desviado. No tenemos el signo de cresta valle, que para eso vamos a hacer la maniobra de Adams, que ya no me da tiempo, pero se las muestro mañana en la práctica, ¿ya? Ahorita no lo tengo el horario, Reni. Luz María tenía que haberles pasado al grupo. Si no hay el mismo grupo, pregunta en el mismo grupo de WhatsApp que te digan a qué hora tienes que ir, ¿ya? Bien, entonces nos vemos mañana. Me acuerdo que les muestre la maniobra de Adams, ¿ya? Bien, chao chicos.